Bueno, ¿qué les parece si dejamos esto en las manos del Señor? Oramos, pedimos su guianza y que Dios nos hable a cada uno de nosotros. El domingo pasado les decía que yo tengo la responsabilidad de prepararme a conciencia, ¿verdad? De ser temerosos, de orar. Y inclusive hoy en la mañana estaba cometiendo un error en un pasaje y le dije, Señor, ayúdame, porque a veces se me barre, ayúdame. Pero así como yo tengo la responsabilidad de estudiar, ustedes tienen la responsabilidad de venir y abrir sus corazones para que Dios pueda hablar, ¿verdad? Porque no queremos que escuchen a Fabián, no queremos que ustedes escuchen, queremos que la gente escuche a Dios, ¿verdad? Porque si el predicador expone la palabra de Dios, entonces vamos a exponer la palabra de Dios. Y eso es lo que puede cambiar y transformar la vida de la gente. Señor, esta mañana queremos darte gracias, Señor. Porque tú eres el único, Señor, que puedes cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Lo que es imposible para el hombre, Señor, para ti es posible. Por eso esta mañana ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras luchas, para que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que te necesitamos, que tú sigas obrando fuertemente en nuestras vidas, Señor. Y aún te digo, Señor, que si esa enseñanza en nuestras vidas tiene que ser profunda, tiene que ser radical y aún dolorosa, Señor, no importa el precio que tengamos que pagar, Señor. Queremos ser transformados, queremos ser moldeados, queremos ser barros en tus manos, Padre, y que esta mañana tú nos hables a cada uno de nosotros. Te exaltamos, Señor, y te pido que me ayudes a mí, Señor. Reconozco mis debilidades, Señor, reconozco que sin ti, Señor, es imposible, Señor, poder enseñar, Señor. Dependo en la totalidad en ti, Señor. Reconozco, Señor, que tú eres el único, Señor, que puedes llevar a cabo esta enseñanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 25 y versículo 26. Versículo 25 y versículo 26. Entonces ya les dije antes de empezar que el contexto de este pasaje nos enseña cómo el hombre puede ser salvo gratuitamente sin las obras de la ley. Cómo es que Cristo nos ha salvado y qué tuvo que pasar para que se lograra nuestra redención, nuestra salvación. Entonces Romanos 3:25 leemos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo justifica al impío? A través de la fe en Jesús. La forma en que Dios salva, no solamente tener fe, nos dice fe en ¿qué? En Jesús, ¿verdad? No como muchos dicen, no importa en qué puedas creer, si tienes fe, eso te puede salvar. No. El artículo en donde es depositado la fe es lo que hace la diferencia. La fe en sí sola no cambia nada, no transforma a nadie. La fe colocada en el lugar correcto es lo que puede transformar la vida de la gente, ¿verdad? Entonces, ese en Jesús nos lo aclara este pasaje. Y como punto número 1 que quiero tratar esta mañana, es que nos dice el versículo 25 que la crucifixión de Cristo, el dar su vida, fue el plan de Dios. Dios en su consejo, nos dice un pasaje de la Biblia, Dios en determinado consejo, antes de la fundación del mundo, se determinó que Cristo iba a morir por el pecador. Eso fue antes de que Dios hiciera el universo y a los seres humanos, ¿verdad? Y que fue determinado por Dios. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién? Dios. Dios puso como propiciación. Esto es muy importante porque la muerte de Cristo no fue un accidente,
¿verdad? No es que Cristo, mientras estuvo predicando, entonces, como no les gustó a la gente, entonces los hombres le crucificaron y fue la manera en que Cristo murió. No, esto ya fue determinado. Por eso, Cristo no es un mártir. No es una persona que estuvo a merced de los hombres y que sufrió el castigo de los hombres de tal manera que inclusive llegamos hasta tener lástima en la manera en que Cristo murió. Yo no sé cuántos recuerdan la película de Mel Gibson, ¿verdad? Cuando se exhibió esa película, mi esposa y yo lo fuimos a ver en unos cines que todavía existían, los Sanros, ¿se acuerdan de esos cines? Bueno, pues aquí enfrente del mercado, sí, hace tiempo fuimos a ver la película. ¿Y qué pasó cuando vimos esa película? Literal, nos hizo llorar, ¿verdad? Estábamos ¿Y por qué nos hizo llorar? Pues pobre. ¿Cómo lo flagelaron? ¿Verdad? ¿Cómo él sufrió el martirio? Fue escupido, fue avergonzado, fue desnudado. Y entonces eso nos impacta al ver todo eso que sufrió. Entonces, pues empezamos a llorar porque de alguna manera o inconscientemente decimos, pobrecito de Jesús. Pero no es así. Jesús, si hubiera querido, como dice la Escritura, Él hubiera podido bajar una legión de ángeles para venirlo a rescatar y matar en ese momento a todos sus verdugos, pero no lo hizo, porque había un plan para hacer eso. Había un plan. Entonces es muy común poder sentir compasión, sobre todo en estos tiempos, y ver sobre todo las procesiones de cómo flagelaron a Cristo, cómo Cristo carga la cruz. Pero no fue así. No fue así. Él no fue víctima ni mártir de la humanidad. Dice Lucas en el capítulo 23, versículo 27 y versículo 28, Lucas 23, 27 y 28, dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres? Lamentándose, pobre de este hombre. Siendo un hombre tan bueno, tan justo, no merece lo que le están haciendo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y pues vuestros hijos. Ustedes me ven, ¿verdad? Que estoy sufriendo, ven que esto es injusto, pero dicen, no, en realidad no deben de estar llorando por mí, sino lloren por ustedes mismas. El problema no lo tengo yo, el problema lo tienen ustedes y lo tiene su familia, lo tienen sus hijos. Ustedes lloren por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación en la familia no es tan fácil. Que por ahí les cito el versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa como muchos predican. De hecho, hay mucha gente que se congrega en la iglesia, que es fiel, que ama a Dios, y eso no significa que la familia se va a convertir. Esa fue una promesa exclusiva para esta persona. Le dijo, si tú crees, mira, yo voy a orar de tal manera que tu familia se va a convertir. Pero en realidad no es algo que sucede como una promesa de que si tú crees, olvídate, tus hijos, tu esposo se van a convertir, tus primos y tus parientes. No es así. Eso significa que tenemos que trabajar y por eso tenemos que doblar rodillas y sí llorar por ellos para que ellos puedan encontrar salvación. Por eso digo esta mañana, si alguien llega a sentir lástima, como tal vez muchos, seguramente la gente siente lástima, o muchos de los que venimos a la iglesia sentimos lástima, en realidad no conocemos el plan de Dios. No lo hemos conocido bien. Ahora pregunto, ¿por qué Cristo, como les decía el domingo pasado, por qué Cristo hizo evidente su muerte en la cruz? Bien Dios hubiera entregado a su Hijo allá en el cielo, allá hubiera dado su vida por nosotros, hubiera muerto por nosotros, pero lo quiso exhibir públicamente. Y cuando Cristo lo exhibió públicamente, obviamente tuvo un propósito y tuvo un plan, que ese es el meollo de esta predicación.
enseñar por qué el Señor tuvo que exhibir públicamente y que la gente pudiera ver y pudiera recordar y que eso quedara grabada en la historia de la humanidad, que Cristo vino y padeció por los pecados de los hombres, que entregó su vida, derramó su sangre, y que eso no debería de olvidarse. Que eso debería quedar plasmado en el corazón de la humanidad. Y tuvo un propósito, tuvo un plan. Entonces fue el plan de Dios que este acto obviamente fuera visto y recordado por la humanidad. Obviamente no fue un acto en secreto. Lo hizo, esta muerte Dios lo hizo públicamente y deliberadamente. Entonces, podemos decir que la muerte en la cruz fue pública para manifestar su justicia. Manifestar su justicia. Hay dos términos que se lee como manifestar su justicia. Un poquito más atrás, si pueden leer el versículo 21, Romanos 3:21, nomás para hacer una diferencia en lo que quiero leer. Entonces, hay dos términos que se lee como si significara lo mismo, porque las frases son casi iguales, pero en realidad tienen significados diferentes. Y la diferencia está en Romanos 3:21, un poquito más atrás. Romanos 3:21, ¿ya están ahí? Amén. Dice, pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Si ustedes leen el versículo 25, ¿lo quieres leer, Rosy? Versículo 25. Sí. Bueno, tengo otra versión. No importa. Dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. Ajá. Adelante. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Demostrar su justicia. Aunque este versículo se pierde un poco en esa palabra de demostrar su justicia, pero si ustedes leen, también dice el versículo 25, manifestar su justicia, demostrar su justicia. Y versículo 21, versículo 25, inclusive versículo 26, pareciera que está diciendo lo mismo, pero versículo 21, este término, manifestar su justicia, se refiere a que Dios está manifestando un camino para ser justo a los hombres. Versículo 21 nos está enseñando cómo es que el hombre puede salvarse. Y obviamente nos muestra que ese camino fue la cruz. ¿Cómo el hombre puede salvarse? Por medio de la cruz. Que alguien tuvo que pagar el precio de la humanidad. Pagó el pecado de la humanidad. Pero hay una frase similar en el versículo 25. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia. Si se fijan bien, las frases son iguales, son idénticas. Pero versículo 25, el significado es diferente. La primera, versículo 21, nos muestra su justicia, que significa mostrar un camino para que el hombre sepa cómo puede ser salvo. Pero el versículo 25, cuando dice que para mostrar su justicia, no se refiere a ese camino, sino se refiere a que en ese versículo Dios quiso mostrar su carácter. Versículo 21, mostrar un camino de cómo el hombre puede ser salvo. Pero cuando habla versículo 25, mostrar su justicia, no está hablando de ese camino, sino está hablando de mostrar su carácter. De mostrar el carácter de Dios. Se refiere a su justicia, uno de sus atributos gloriosos. Se refiere a mostrar la rectitud de Dios. Entonces, aunque estas frases son iguales, el significado es diferente. Dice entonces, repito, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, en este caso su carácter, su bondad, mostrar su rectitud a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Entonces, ¿por qué Dios necesitaba manifestar su justicia? Dice el versículo 25 en la segunda parte, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Haber pasado por alto es la palabra remisión en el griego. Remisión. Esta palabra remisión aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe lo que significa redimir, remisión? Profesor Alvirdo, ¿usted sabe lo que es remisión? ¿Religión? Remisión. Remitir, enviar una cosa a otro lado. Remitir. El correo remite los paquetes a tu domicilio. Pero no. Remitentes Es otra cosa. Remisión, es remisión. ¿Alguien sabe lo? Redención. Absolución. remisión. Exactamente. Como Perdón, como Ajá, exactamente. pues, tolerancia es el sinónimo. Así es. Yo quiero que se graben bien esta palabra, ¿verdad? Porque aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, pero en este pasaje, versículo 25, aunque la frase pareciera igual, no es igual. Es el único pasaje en las Escrituras que es diferente. Por eso la importancia de este pasaje. Pasar por alto, entonces podemos entender como remisión. Pasar por alto, no tomar en cuenta, ¿verdad? Pero en este caso, esta palabra, es el único lugar en el Nuevo Testamento que es usada por el apóstol Pablo y no aparece en otro lugar. Y esta palabra en realidad no es remisión, sino la palabra en el griego es pretermisión. Esa nunca la habíamos escuchado. Por eso de aquí lo interesante de este pasaje. No es remisión, sino pretermisión. Esta palabra se usó en la ley romana y se refiere esta palabra a una persona que ha hecho un testamento, y cuando hace un testamento, de repente deja a unas personas fuera del testamento, no a todas, las mete dentro de su herencia. Y cuando deja a una persona fuera del testamento, en la ley romana se dice como pretermisión. Cuando una persona que entonces queda fuera del testamento se le llama pretermisión. De ahí la frase que pasó por alto. Ignorar intencionalmente, permitir sin tomar en cuenta. Por eso se tradujo como si fuera remisión, pero no es lo mismo. Es pretermisión. Y si Pablo usó esta palabra, lo hizo por una muy buena razón, y es para expresar la idea de que Dios no hizo caso a los pecados pasados intencionalmente. Pasó por alto, no los tomó en cuenta. Por eso era muy importante manifestar la justicia de Dios. Casi siempre los cristianos en este tiempo enfatizamos el amor de Dios, y es verdad. Cuando Cristo va y muere en nosotros, es un acto de amor. Muestra su amor. Si hay algo en donde nosotros podemos decir que Dios nos ama, o que nunca se nos debe de olvidar que Dios nos ama, porque a veces sentimos que Dios no nos ama, es recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Pablo lo que nos quiere enseñar aquí en este pasaje es que no solamente quiere mostrar el amor de Dios, sino quiere mostrar la justicia de Dios. ¿Y por qué quiere mostrar la justicia de Dios? Porque los pecados pasados que se cometieron, sobre todo en la antigua dispensación, pareciera que Dios no los tomó en cuenta. Les pregunto esta mañana, los pecados que cometió Abraham, los pecados que cometió Moisés, los pecados que cometió David, ¿no los perdonó Dios? ¿Sí o no? ¿Y cómo los perdonó? Porque eso es lo que está explicando Pablo. Bueno, yo les digo esta mañana, los pecados que cometió Pablo, los pecados que cometió Moisés, los pecados que cometió David, en realidad fueron perdonados. Fueron perdonados. Pero pareciera que en su momento Dios dejara de ser justo, porque al pecador no lo trataba como tal.
sino que hacía, lo perdonaba. Cuando Dios mismo había dicho que el hombre que pecare debe de morir. ¿Por qué unos hombres morían por su pecado? Inclusive eran apedreados, pero otros hombres que cometían el mismo pecado, Dios no los tomaba en cuenta. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo es posible que Dios siendo santo y Dios siendo justo no sea parejo? Si David cometió adulterio y cometió asesinato, ese hombre debe de morir. Mas sin embargo dice Dios que le perdonó la vida, ¿verdad? No murió y fue perdonado sus pecados. Tan fue perdonado sus pecados que la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en esta pasaje es que Dios no hizo caso de los pecados pasados en la antigua dispensación debido, dice aquí, a su paciencia. Dios tuvo paciencia, Dios tuvo autocontrol, se refrenó de no emitir su juicio. Pregunto, ¿y qué de los sacrificios que fueron, qué de los sacrificios que se hacían por los pecados que se cometían? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Más adelante, más atrás, Hebreos 9:13 nos explica que estos sacrificios que se hacían en realidad no purificaban la conciencia, solamente la carne. Dice Hebreos 9:13. Vayan conmigo a Hebreos 9, versículo 13 y versículo 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación ¿de qué? De la carne. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo que no podía hacer en el antiguo pacto a través de los sacrificios era limpiar nuestras conciencias. Y aquí dice las aclara, conciencias de obras muertas. Entiéndase por obras muertas aquellas cosas que no provienen de la fe y de un amor hacia Dios. ¿Se acuerda que hemos enseñado que uno de los principios fundamentales del cristianismo es que hagamos las cosas ¿con qué? ¿Con un corazón qué? Porque para Dios es más importante la intención que lo que hacemos. Para Dios es muy importante lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacía el hombre cuando cometía pecado? Mataba el animal, mataba el cordero, lo sacrificaba. ¿Para qué? Pues para que la ira de Dios se aplacara, Dios no hiciera nada. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el hombre pecara y se excedía en sus límites, ¿Dios qué hacía? Traer juicio. Y muchas veces lo demostró. ¿Y cómo era una manera de aplacar la ira de Dios? Haciendo sacrificios, ¿verdad? Pero esos sacrificios que hacían los hombres, como dice aquí, la mayoría ni eran de fe y aparte no eran porque amaban a Dios. ¿Y ustedes creen que un sacrificio de animales, por mucho que se sacrificaran, Dios estaba satisfecho cuando el hombre lo hacía por temor? Porque no quería recibir el castigo, pero en realidad ni tenían una fe hacia las cosas de Dios y mucho menos lo hacían porque amaban a Dios. Estaban tan lejos en realidad de entender lo que Dios quería hacer en la vida del hombre, que solamente los sacrificios eran un sustituto para aplacar la vida del hombre, y que solamente servía ¿para qué? Para que Dios no destruyera su carne. Pero no los libraba de sus conciencias, ¿qué? De que el acto fuera de un acto de amor. De que lo que hacemos nosotros lo hacemos porque amamos a Dios, no porque nos obligan.
Yo no dejo de fumar o yo no dejo de tomar porque la iglesia me va a criticar. Yo dejo de fumar o dejo de tomar porque sé que no me conviene y aparte porque quiero agradar a Dios. Entonces los sacrificios solo eran figura y sombra del verdadero sacrificio que podía quitar nuestros pecados. Entonces lo que Pablo está explicando en este pasaje es que en la antigua dispensación no hubo una provisión para tratar con los pecados desde su raíz. Todo era provisional. No reconciliaba en realidad el hombre con Dios, solamente apaciguaba la ira de Dios, pero eso no significaba reconciliación con Dios. Pero entonces yo les digo esta mañana, entonces los pecados de estos hombres como David, ¿fueron perdonados? Sí fueron perdonados. ¿Pero por qué fueron perdonados? ¿Por los sacrificios? Ya dijimos que no, sino porque ellos de alguna manera su fe estaba mirando hacia adelante. Ahora, hay que ser sinceros. Lo que nosotros sabemos o de lo que nosotros estamos explicando sobre el sacrificio de Cristo, sobre la remisión de los pecados, cómo es que Cristo puede salvarnos, en realidad ellos no tenían muy claro eso. No tenían todo el conocimiento o la revelación para entender que Cristo iba a venir, iba a morir por nosotros. En realidad no lo tenían. Tenían cierto conocimiento porque todavía la revelación no era clara, pero a ellos de alguna manera apuntaban a esa salvación. Por eso yo les puedo decir esta mañana cómo se salvó David, cómo se salvó Abraham. Por medio de los mandamientos, porque muchos en las iglesias creen, inclusive pastores han dicho que ellos se salvaron guardando la ley. Ninguno se salvó guardando la ley, sino ellos se salvaron, ¿por qué? Porque miraban hacia el futuro de ese sacrificio que iba a venir para en realidad podernos reconciliar con Dios. Pero todo esto, mis hermanos, cuando Dios perdona el pecado de David, cuando Dios perdonó el pecado de David, esto nos deja en un problema. Porque Dios siempre se ha revelado como un Dios que aborrece el pecado. Un Dios de justicia. Como el ejemplo de David, que David pecó, mas sin embargo, Dios lo perdonó. Pareciera que Dios no fuera justo, que no estaba castigando el pecado. Al parecer Dios estaba comportando como indiferente hacia esos pecados. Por eso pregunto, si Dios es justo, ¿cómo puede pasar por alto el pecado de esta manera? La única diferencia entre que unos fueron perdonados y otros no, es porque esos poquitos miraron hacia adelante. ¿Y por qué otros no fueron perdonados y llegó la ira de Dios? Porque ellos no estaban mirando hacia adelante. ¿Y cuál era el problema de esos sacrificios? Que no había fe. Que en realidad no había una lealtad hacia Dios, no había un amor hacia Dios. ¿Qué es lo que hacía cuando Dios los liberaba? Inmediatamente que los liberaba pasaban unos 10 años, 15 años y después inmediatamente volvían a alejarse de Dios, a adorar a dioses falsos, a adorar a dioses paganos, ¿verdad? Y más pronto que rápido, entonces ya el pueblo se olvidaba de Dios. ¿Y cuántas veces sucedió eso en el Antiguo Testamento? Pues esa es la historia de nunca acabar. ¿Y por qué lo hacían? Porque no amaban a Dios. Entonces lo que Dios realmente hizo en la vida de David y en la vida de muchos hombres es retener su ira a través de los siglos. Y no es que estaba tolerando el pecado. Hay una voluntad permisiva. Ayer escuchaba una predicación mientras trabajaba. Hay una voluntad permisiva. Y cuando hablamos de la voluntad permisiva, quiere decir que a veces Dios permite las cosas, pero no que sea en realidad lo que Dios quiere.
Hay muchas cosas que Dios no quiere. ¿Se acuerdan de que Moisés permitió carta de divorcio? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué permitió carta de divorcio, Rosy? Por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón. Pero ¿saben qué nos enseña ese pasaje? Que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, no es que el hombre rechace a la mujer. No es que el hombre esté viendo a ver qué opciones puede ser mejor. No. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que cuando Dios junta al hombre, nadie lo debe de separar. Porque no es un pacto, no es un contrato como muchos creen. No es un contrato de ley. Sí, tenemos que respetar la ley si nos casamos ante las leyes, pero está por encima de esos tratos. Que ese es algo indivisible. Y lo único que puede romper ese pacto es que alguien de las partes muera. Nada más. ¿Y por qué puse este ejemplo? Porque a veces Dios permite ciertas cosas, pero no es porque sea la voluntad de Dios. No es porque así Dios lo quiera. Entonces Dios en su momento permitió al hombre que pecare, sí, pero no es porque Dios estuviera aplaudiendo que el hombre fuera así. Entonces, desde el momento que el hombre peca, en ese momento la ira de Dios debe ser desatada y debe de morir. Mis hermanos, cuando usted peca y cuando usted falla realmente, de acuerdo a los términos de Dios, usted debería de morir. Y nadie debería sentirse apenado, ni avergonzado, ni asustado cuando alguien peca. ¿Por qué? Porque eso es lo que justamente el hombre merece. Pero más sin embargo, Dios se detiene. Dios es paciente. Dios no transmite su ira inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo paciente. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el día de hoy. Dios sigue siendo paciente. Por eso fue en la cruz que demostró claramente el castigo que el hombre merece. Ahí en la cruz derramó su ira por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y cómo fue que demostró su ira y su justicia? Demostró su ira derramándola en la vida de su Hijo. En la vida de su propio Hijo. Entonces Dios tenía que vindicar lo que Dios estaba haciendo en el pasado. Pero no solamente por los pecados pasados, sino también por los pecados futuros. Alguien me decía, ¿a poco cuando Cristo murió en la cruz, murió por los pecados que no hemos cometido? Pues claro. Si la gente cree, como muchos creemos que Cristo murió por nuestros pecados y le pedimos perdón por nuestros pecados, los que hemos cometido, claro que le pedimos perdón. Entonces ya Cristo murió en la cruz. Pero ¿qué pasa con los pecados después de ser cristianos? ¿Tiene que morir Cristo otra vez? ¿Cristo tiene que volver a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados futuros? No. ¿Saben por qué existe el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Un lugar en donde las almas se van limpiando. En donde pagamos nuestros pecados. Bíblicamente no hay manera de pagar nuestros pecados. Si Cristo no murió por todos nuestros pecados. Dice Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo. Un sacrificio una vez y para siempre, hablando
de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, de los que no hemos cometido. Ahí está Dios dando su vida para redimirnos de todos nuestros pecados. No necesitamos un nuevo sacrificio. Ahora, no solo la cruz fue para perdonar nuestros pecados. Versículo 26 nos enseña que la cruz tiene un propósito mayor. No solo nos enseña el camino para hacer posible el perdón, también nos enseña que el perdón no es un camino. También nos enseña que el perdón no es un camino fácil para Dios. ¿Y por qué no es un camino fácil para Dios? Porque Dios es un Dios justo y santo. Porque Dios es un Dios justo y santo. Nos enseña el carácter de Dios. Y digo que no es fácil porque Dios no solamente es amor, sino que Dios es recto, que Dios es justo, que Dios es santo. Por eso Pablo nos enseña cómo es posible el perdón, cómo Dios puede perdonar nuestros pecados y a la vez ser justo. Por eso la cruz es la vindicación del carácter de Dios. No solo nos muestra su enorme amor, sino su carácter, su rectitud y su justicia santa. ¿Por qué Dios pudo perdonar a David? Porque Él sabía que esos pecados iban a ser pagados en la cruz en un futuro. Iba a morir el justo por los injustos. Por eso, mis hermanos, la gente no solamente debe ir a la cruz para quebrantar su corazón y ver su gran amor. La gente debe ir a la cruz para ver la justicia de Dios. Ver la justicia de Dios. Mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? No solamente es que Dios nos amó. No solamente dice, es que yo te amo tanto que te voy a salvar. Y como Dios es tanto amor, entonces salva a los pecadores. Si Dios hiciera eso solamente, sería un Dios injusto, que no respeta ni su propia justicia. ¿Cómo va a salvar a alguien que no merece el cielo? Por eso dice Pablo, no solamente tenemos que enseñar a la gente que Dios es amor, sino que también Dios es justicia. ¿Por qué? Porque demostró su justicia, le era necesario mostrar su justicia en la cruz. Por eso dije al principio, ¿por qué Cristo no castigó a su Hijo en lo secreto? Porque quería demostrar su justicia, quería vindicar su integridad y su santidad, que el mundo viera que cuando salva a los pecadores no lo hizo gratis, no solamente lo hizo porque los amaba, sino lo hizo porque tuvo que satisfacer su propia justicia. Alguien tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Entonces Dios necesitaba demostrar que las personas que fueron perdonadas antes de Cristo fue porque se pagó el precio de su maldad. Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Y por qué Dios pudo pagar el precio de nuestra maldad y el precio de nuestro pecado? Por quien era Cristo. Por quien era Cristo. Cristo pagó el precio porque es de valor incalculable. De valor incalculable. Cristo no mató a un cordero perfecto. Cristo no mató a 1000 corderos. Cristo vindicó su justicia, demostrándolo, dando la vida de su propio Hijo. Aunque lo diga, yo sé que de repente no nos cae el 20. Pero eso es lo que nos está explicando Pablo. ¿Cómo demostró su justicia? Pues qué fácil, matando 1 millón de corderos y de chivos. No. Dando a su Hijo. Hay cosas en la vida que no se hacen por gusto. Hay cosas en la vida que no hacemos porque pues bueno, es que lo siento en mi corazón. No, es que no se tiene que sentir.
¿Se acuerdan de Abraham cuando le pidió sacrificar a su hijo Isaac? ¿Y saben por qué lo iba a sacrificar? Porque sentía tanto placer sacrificar a su hijo. Dice, ¡ay, qué bendición! Voy a sacrificar a mi hijo. No. Hay cosas en la vida que no tienen nada que ver con el gusto, con la emoción, con algo que nos agrada, sino solamente por pura obediencia. Amén, mis hermanos. Entonces termino diciendo dos cosas. La cruz, y quiero que se vayan con esto, la cruz no solamente muestra su amor, porque ese es un tema que lo predicamos mucho y está muy bien. Es bíblico. Pero no solamente la cruz muestra su amor, sino también que quiso mostrar su justicia. Quiso mostrar su justicia. Y no solamente muestra su justicia por lo que hizo por nosotros, sino por los pecados de las personas pasadas, ¿no? ¿Cómo es que Dios pudo perdonar a Jefté? ¿Cómo Dios pudo perdonar a Josué, a esos hombres, a José? ¿Cómo Dios pudo perdonarlos? ¿Por qué no los castigó? Porque Dios sabía que ese perdón iba a costar el precio de la vida de su hijo. Y si alguno tenía una duda, como dice, bueno, ¿y cómo es que Dios puede ser justo perdonando al pecador? Porque tuvo que pagar el precio, dando y ofreciendo la vida de su hijo. Señor, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Considero, Padre, que tú nos lleves aún más profundo con esto, Señor. Que podamos meditar, Señor, en este pasaje. De que no solamente quisiste mostrar el camino de la salvación, cómo es que el hombre puede encontrar perdón, sino mostraste tu carácter, Señor. Ese carácter íntegro, ese carácter justo, ese carácter, Señor, que conocemos, ese Dios 3 veces santo. Que la Biblia, Señor, subraya tu santidad 3 veces por encima de otros atributos, Señor. Tú eres santo, Señor. Y queremos conocer a ese Dios santo, Padre. Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, Señor, para comprender cuán santo eres tú, Señor. Y como dijimos hace rato, Señor, para ti no era nada fácil. Solamente demostrar tu amor. Solamente transmitir el perdón sobre aquellos que merecían tu juicio, Señor. Sino que mostraste tu justicia, Señor. Pagando el precio, Señor, de cada pecado de la humanidad. Señor, de cada pecado de nuestras vidas. A través de tu Hijo, Señor. Y que lo ofreciste voluntariamente, Señor. Hoy sabemos, Señor, que Jesús murió no por víctima, Señor, de los hombres malvados. No porque el hombre quiso llevarlo a la cruz, sino porque era tu plan, Señor, determinado. Los hombres solamente estaban siendo instrumentos, Señor, para cumplir esta misión. Y por eso esta mañana te alabamos y te honramos, Padre. Porque así como nos muestras tu gran amor, Señor, nos muestras tu justicia, Señor. Nos muestras tu gran bondad, Señor. Simplemente, Señor, te decimos gracias por morir en la cruz, Señor, por nuestras vidas. Amén, Señor.